Que la bendición del Todopoderoso sea contigo, amigo y hermano. Bienvenido y bienvenida cada uno de ustedes, aquellos que forman ya parte de la familia de Más Cerca Estoy. Hoy continuamos con nuestros aperitivos. Hoy tenemos un aperitivo importantísimo en la palabra de Dios y el aperitivo de hoy lo encontramos en el libro de los Jueces. El libro de los Jueces, especialmente en el capítulo 7, versículo 8. Así que busquemos en nuestras Biblias el capítulo 7 del libro de los Jueces y vamos a leer específicamente en el versículo 8. Allí nos dice lo siguiente: y los 300 hombres tomaron en sus manos las provisiones del pueblo y sus trompetas, y Gedeón envió a todos los demás hombres de Israel, cada uno a su tienda, pero retuvo a los 300 hombres que el Señor había seleccionado. El campamento de Madián quedaba abajo en el valle, listos ya para la batalla. Es interesante ver lo que ocurre con este personaje de la palabra, con Gedeón, del cual se dice por boca del ángel cuando le llama que es un varón esforzado. Y le dice: ven, porque con esta tu fuerza Jehová librará a Israel de sus enemigos. Y es el momento cuando se introduce la vida de este hombre, Gedeón, del cual se dice que era hijo de Joás, de la tribu de Manasés, una tribu realmente que no se destacaba especialmente por estar entre los líderes en el pueblo, por tener algún tipo de prominencia. Sin embargo, tenían una característica: eran hombres llenos de valor. Y aquí está el Señor llamando a uno de ellos, a Gedeón. Y el pueblo que estaba con Gedeón, el ejército que conformó desde sus inicios, tenía aproximadamente unos 32,000 hombres. Pero claro, se enfrentaría a un ejército de más de 120,000 personas. Un ejército bien entrenado en la batalla, feroz, venía justamente queriendo obtener la victoria. Sin embargo, ante esa desventaja tan enorme de más de 120,000 soldados contra solamente unos 32,000, los más que pudo reunir Gedeón, el Señor ahora le dice: el pueblo que está contigo es mucho. Y el Señor entonces le dice: dile a todo aquel que sienta temor, todo aquel que sienta que dejó algo pendiente en su casa, que su mente no estará concentrada en la batalla y en la obra del Señor, dile que regrese, que tiene libertad, tienen permiso para regresar. Y de esta manera les habló, y allí retornó una enorme cantidad de ellos, la mayoría. Pero todavía el Señor le dice: el pueblo que está contigo aún es mucho. Llévalos junto al río, y allí cuando cada uno de ellos tome agua para beber, entonces yo seleccionaré, yo te indicaré quiénes son los que compondrán el ejército con el que tú obtendrás la victoria. Y es interesante ver ahí entonces cómo la inmensa mayoría del ejército se arrodilló y tomó agua allí a sus anchas, desprevenidos, que muy bien pudieron haber sido sorprendidos por el enemigo, porque para hacer esto en la forma como lo hicieron, prácticamente tenían que echar sus armas hacia un lado, mientras que 300 de ellos, dice la palabra, que con una mano, todo lo demás empuñado junto a ellos, con una mano de manera apresurada, llegaron algo del agua hasta su boca. De esa manera, listos, apercibidos. Y de esta manera el Señor le dice a Gedeón: con esos 300 que no se acomodaron allí para tomar el agua, con ese pequeño grupo, yo te voy a dar la victoria. Y claro, esto nos lleva a pensar que cuando Dios decide dar la victoria a su pueblo, no lo hace basado en la cantidad, no lo hace basado en los números. De hecho, hay una cita muy interesante que quiero compartir con ustedes del libro Mente, Carácter y Personalidad, en el tomo 1, página 89. Repito, tomo 1 del libro Mente, Carácter y Personalidad, en la página 89, donde nos dice la inspiración: los números no son evidencia del éxito. Si los números fueran evidencia del éxito, Satanás podría pretenderlo, porque la mayoría está con él. Y es por esto que el Señor le demuestra a Gedeón, al acompañarlo, a darle la victoria con estos 300 hombres, que ni siquiera tuvieron que lanzar una flecha, lanzar una jabalina, empuñar una espada, ni siquiera tuvieron que hacer uso de esas armas carnales. El Señor le demostró que no es con ejército ni con fuerza, sino con su Santo Espíritu. Solo tuvieron ellos que alabar a Dios, invocar a Dios,
y clamar por Jehová y por Gedeón. Y Dios finalmente le dio la victoria de una forma sorprendente, de una forma nunca vista en lo que tiene que ver con el equilibrio militar entre una cantidad de personas como los 300 contra más de 120,000 hombres de batalla. Y Dios se encargó de darle la victoria, de provocar que en el campamento enemigo se armara tal confusión que se matasen incluso unos con otros y que los hijos de Dios estuvieran tranquilos. Nos hace recordar lo que en algún momento el Señor le dijo a su pueblo: estad quietos y ved la salvación de Jehová. Estad quietos, que Jehová peleará por vosotros. Ante la aparente desventaja que hoy tú tienes, amigo y hermano, con la situación que enfrentas, con el desafío que tienes, ya sea en tu salud, ya sea en el plano económico, en lo laboral, en el negocio, en la familia, o con cualquier persona que posiblemente esté emprendiéndola contra ti en el campo judicial o en cualquier otro término, en cualquier otro campo de batalla, Dios te dará la victoria ante la aparente desventaja que tienes, que posiblemente no has logrado acumular la cantidad de recursos para hacer frente a semejante enemigo, pero Dios está contigo. Y si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Recuerda que la victoria no está en los números, sino en que Dios esté de nuestro lado. Sigue buscando en la palabra, sigue escudriñando y descubriendo esta gran verdad de cómo Dios puede darte la victoria con pocos o con muchos, porque no depende del ser humano, depende de Jehová de los ejércitos, y con él la victoria siempre es segura. ¿Qué tal si oramos en este momento para colocarnos en las manos del Señor y contar con ese Dios que le dio la victoria a Gedeón? Oremos. Dios eterno, Dios de bondad y misericordia, gracias te damos en esta hora por fortalecer nuestra fe y ampliar tu gracia sobre nosotros por medio del estudio de tu palabra. Que tu bendición en esta hora se apropie de cada persona, de cada amigo y hermano que escucha tu palabra y que ora en este momento clamando al Dios de Gedeón, al Dios de los ejércitos, al Todopoderoso. Manifiéstate poderosamente en su vida y dale una vez más la victoria. Gracias, Señor, por escucharnos y fortalecer nuestra fe. En el nombre de Jesús. Amén.